La verdad sobre el miedo. No le tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que hay en ella. No le tienes miedo a las alturas, tienes miedo a caer. No tienes miedo a intentarlo otra vez, tienes miedo a volver a fallar. No le tienes miedo a las personas, tienes miedo al rechazo. No le tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser correspondido. @Gisela Gilges. Había un burro atado a un árbol. Vino el diablo y lo soltó. El burro entró en el huerto de los vecinos y empezó a comerse todo. La mujer del campesino lo vio, tomó su rifle y disparó. El propietario del burro oyó el disparo, salió, vio a su burro muerto y se enfadó. Tomó su rifle y disparó a la esposa del campesino. Al regresar, el campesino encontró a su mujer muerta y mató al dueño del burro y a todos sus hijos. Cuando le preguntaron al diablo por qué lo había hecho, respondió: yo no he hecho nada, yo solo he soltado al burro. Cuando leía esta historia del burro atado, pensaba que de igual manera está ocurriendo ahora, porque el diablo, de manera engañosa, sutil y lavándose las manos, está diciendo: yo no he hecho nada, yo solo he soltado al burro. Y soltar al burro en este momento significa soltar el miedo. Curiosamente encontraba que la moraleja de esta fábula es: si quieres destruir un país, solamente basta con soltar un burro. Es decir, si quieres destruir un país, solo basta con infundirles miedo. Porque el miedo es un arma letal, ya que cuando las personas tienen miedo pueden hasta morir, como sucedió en la historia, que murió la mujer del campesino, murió el dueño del burro, sus hijos, el campesino fue a la cárcel y etc. Y todo por un pequeño acto: alguien soltó al burro. Burro que en este momento es el miedo, y esa es la estrategia del diablo, porque a través del miedo él sabe que puede robar, matar y destruir. Y cuando pensaba en esto, recordaba lo que sucedió con el pueblo de Israel, los filisteos, David y el gigante Goliat. Una historia que encontramos en 1 Samuel 17, en donde dice que los filisteos volvieron a enfrentarse en batalla contra los israelitas. Goliat, un gigante del ejército filisteo, desafió al ejército de Israel a enviar a un soldado para un combate personal con él. Según la historia, Goliat medía casi 3 metros, y en el verso 11 se relata que al escuchar esto, el rey Saúl y los israelitas quedaron aterrados y profundamente perturbados. Otras versiones indican que perdieron el ánimo y se llenaron de miedo, que se consternaron, que se desconcertaron, que se sintieron desfallecer, que se turbaron, se acobardaron, se amedrentaron, quedaron atónitos. En resumen, todas estas reacciones son las reacciones que puede provocar el miedo en una persona. Dice Elizabeth Kubler: nuestros miedos no evitan la muerte, frenan la vida. Somos nosotros mismos quienes nos colocamos obstáculos en la vida. Nuestros propios ojos y oídos se cierran, bloqueando nuestro camino al prestar atención a lo que el miedo intenta comunicarnos. Y esto era lo que sucedía con el pueblo de Israel. El gigante Goliat, el gigante del miedo, lo desafiaba con sus palabras una y otra vez. Dice 1 Samuel 17:16 que durante 40 días, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, el gigante estuvo desafiando a los ejércitos de Israel. Es decir, Goliat se burló de ellos durante 40 días, y este mensaje cargado de miedo y pánico se repitió 80 veces, una en la mañana y otra en la tarde por 40 días. Si examinamos la situación con detenimiento, podemos comprender que si ya se asustaron mucho con solo escuchar el mensaje una vez, el miedo que debieron sentir al escucharlo repetidamente 2 veces al día durante 40 días debe haber sido inmenso. Podríamos pensar que en este momento el gigante Goliat no sabía nada sobre la teoría de la repetición. Sin embargo, dado que el funcionamiento del cerebro es el mismo, los expertos afirman que está demostrado que la repetición es el mecanismo de aprendizaje más natural y eficaz para consolidar los contenidos.
En otras palabras, a través de Goliat, el diablo quería asegurarse de que el pueblo de Israel aprendiera a tener miedo, porque el miedo paraliza a las personas, impidiéndoles moverse o pensar, y finalmente puede conducir a la muerte. Ahora, es importante tener en cuenta que ellos no eran cobardes. El ejército de Israel estaba conformado por hombres de guerra, esforzados y valientes. Lo que sucedía era que el miedo había afectado a estos hombres de tal manera que habían olvidado que ellos eran muy valientes. Y esto es precisamente lo que está sucediendo ahora, a través de todos los medios de comunicación y las diferentes redes sociales. Escuchamos diariamente a un Goliat que nos amenaza con la muerte. Aunque se hace de manera sutil, el efecto es el mismo. Nos están enseñando a tener miedo a través de la constante repetición de estas amenazas. Y una de las estrategias utilizadas es la famosa estrategia de mercadeo voz a voz, porque según los expertos es más barata y efectiva que la publicidad, ya que una persona le cuenta a otra y esa a otra y así sucesivamente, porque el miedo es contagioso. Sin embargo, no debe ser así, porque dice Hebreos 10:39 que nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe, que buscamos salvarnos. Somos gente de fe. Y la buena y excelente noticia es que antes de que existiera el miedo, el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios Todopoderoso, ya había creado el antídoto para esa terrible enfermedad contagiosa. Nos dejó escritas innumerables promesas que nos recuerdan una y otra vez que no debemos tener miedo porque Él está con nosotros. Y esto es lo que debemos hacer viral en este momento, utilizar la estrategia de la repetición, del voz a voz, de la memorización y aprovechar todas las herramientas que tenemos a mano. Y esto incluye plataformas populares como Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, Zoom y etcétera, para contarles a los demás que, primero, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, en la cruz el Señor Jesús llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados y sufrió en nuestro lugar para que tuviéramos paz y fuéramos sanados. Y tercero, para contar qué grandes y maravillosas son las obras de nuestro Padre Celestial. Termino la historia del gigante Goliat contándote que un jovencito llamado David lo mató. David no necesitó conocer la fuerza de Goliat, porque él ya conocía la fuerza del Señor. Masfe.org. Recuerda, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invisible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Jeremías 20:11. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Salmos 91, 5-7. Por último, el miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. David Fishman. Invitación especial. Si aún no conoces a Jesús o te has alejado, hoy es el día para volver. Toby y Moni Cifuentes estamos aquí para ayudarte. Contáctanos por WhatsApp en Bogotá, Colombia, al 315-607-5084 o 318-537-1742. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros videos, activa las notificaciones y no te pierdas ningún video. Bendiciones para todos.